Imagínate hacerte millonaria con una sola idea. Esta piba lo logró y ahora literalmente está sentada sobre una montaña de oro. El tema es que todo su imperio y su futuro dependen de esto, las predicciones de una galleta de la fortuna. Y no es joda, su éxito se basa 100% en eso. Pero mientras ella celebra, un duque misterioso está por mandar 150 mensajes que lo cambiarán todo. Si él puede mandar tantos, ustedes inunden los comentarios con el próximo mangua que quieren. Suscríbete para saber qué carajo dicen esos mensajes y por qué el título es Por favor, no respondas. Empecemos. Acá la vemos a Mira Hexen, relajadísima en su mansión disfrutando de la vida. Su mayordomo le sirve el té y ella, súper feliz, le pregunta si el mundo siempre fue así de hermoso. Él le recuerda que su buena fortuna para el año que viene seguro también va a ser genial, y le pregunta si va a volver a visitar a la adivina. Mira, no duda, obvio que sí, le dice. Cuando el mayordomo le insinúa que ya está recontra exitosa, ¿para qué seguir creyendo en esas cosas? Ella se pone firme, justamente por eso tengo que ir. El éxito de nuestra empresa depende de esto. Y es que para Mira, la fortuna no es un juego, es una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Ella misma nos cuenta que para llegar a donde está, a los 22, la pasó por todas, vendiendo eso. Todo empezó cuando tenía 17 años. En un abrir y cerrar de ojos, sus padres fallecieron, dejándola huérfana. Y si bien le dejaron una empresa enorme, una herencia gigante y un montón de lecciones de negocios, el golpe fue durísimo. Por suerte, sus leales empleados la acompañaron y la ayudaron a superar el duelo. Fue en ese contexto que recordó un momento de su infancia. De chiquita, en un festival de Año Nuevo, su papá la había llevado a elegir una galleta de la fortuna, y la que le tocó no se anduvo con chiquitas. Se viene una tristeza enorme, pero no te desesperes, vas a poder levantarte y seguir adelante. Una profecía que, lamentablemente, se cumplió al pie de la letra. Desde ese día, Mira no se perdió ni un solo año nuevo sin ir a buscar su galleta de la fortuna. Pero la verdad es que le tocaban las peores. A los 18, a los 19, a los 20, a los 21, todas pronosticaban desgracias. Que la suerte no la iba a acompañar, que iba a tener problemas, que iba a perder gente, que iba a tener que rogar por inversores. Un quilombo tras otro que, si bien la hacían sufrir, también le enseñaron a ser súper precavida en todo lo que hacía. Pero, ¿viste? Siempre sale el sol. A los 22, Mira fue de nuevo a buscar su galleta. Y esta vez el mensaje era diferente. La oscuridad se fue, un nuevo amanecer llegó. El sol y la luna están de tu lado, podés volar y expandir tus alas. Por fin, una buena, la alegría le explotó en la cara. Sin dudarlo un segundo, decidió invertir hasta el último centavo en un nuevo negocio. La gente a su alrededor le decía que estaba loca, que era demasiado riesgoso. Pero a ella no le importaba. La galleta lo había dicho y ella iba con todo. Llegó el día del lanzamiento. Mira estaba con los nervios de punta, con las manos apretadas, pensando, si esto también sale mal, bueno, me buscaré otro laburo y pagaré las deudas como pueda. Y la verdad es que el silencio fue lo único que encontró. ¿Otro fracaso? Parecía que sí. Pero, a diferencia de otras veces, Mira no se sentía devastada. De hecho, se sentía extrañamente tranquila. Una paz interior que la hizo preguntarse si, en el fondo, siempre estuvo esperando tocar fondo para poder por fin encontrarla. Cuando el mayordomo irrumpió en la oficina jadeando y gritando que había pasado, Mira se sintió caer. En su cabeza resonaba la idea de que todo el esfuerzo, la fortuna invertida y la bendita galleta de la suerte la habían llevado a la bancarrota total. Cayó al piso esperando el golpe final. Pero la noticia no era la que ella pensaba. Con los ojos brillantes y una sonrisa desbordante, el mayordomo le gritó: «¡Vendimos todo y tenemos miles de pedidos adicionales!». La sorpresa la golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Lágrimas de pura emoción brotaron de sus ojos, mientras abrazaba al hombre que la había acompañado en las buenas y en las malas. Él lloraba también, diciéndole lo mucho que había trabajado desde que quedó huérfana y que sus esfuerzos por fin habían dado frutos.
Mira no podía creerlo. Ya no tenía que preocuparse por pagarle a sus empleados ni rogar por inversiones. Podía darles bonos, dividendos generosos y, lo más importante, seguir manejando su propia empresa. Era el sueño hecho realidad y las lágrimas seguían cayendo, aunque ahora eran de alegría pura. Ella le señaló al mayordomo que él había empezado a llorar primero en un momento de alivio y risas. Resulta que ese producto, al que llamaron Talk Talk, fue la salvación de la compañía. Se vendió como pan caliente, incluso la familia imperial lo compró por montones. ¿Y qué era Talk Talk? Imagínate una pequeña máquina de escribir súper moderna para la época que te permitía enviar mensajes sin necesidad de ir al correo. Escribías y ¡pum!, el mensaje aparecía al instante en el Talk Talk de la otra persona. Literalmente liberó a todo el mundo de la tinta y el papel. Nadie en el imperio podía concebir la vida sin uno, y las respuestas llegaban en menos de 10 minutos. Gracias a eso, Mira estaba sobre una montaña de oro y hasta la mismísima familia imperial le había dado un título de nobleza. Se había ganado el apodo de la mejor profeta del año. Aunque ella insistía que no era supersticiosa, lo único en lo que creía firmemente era en las galletas de la fortuna de su abuela. Por eso, ni corta ni perezosa, le preguntó al mayordomo si ya era hora de ir a buscar la fortuna de este año. Él, con un suspiro dramático, se quejó de que ya estaba viejo para esos trotes, a lo que Mira le contestó: «¿Entonces, tengo que ir sola?». Él le sugirió que, siendo noble, debería contratar una mucama, pero a Mira no le importaba el título si nadie la trataba como tal, así que terminó accediendo a ir con él, demostrando que su fortuna era más importante que las apariencias. Mientras tanto, en un gran palacio, otro duque le preguntaba a su subordinado: «Raven, si con 150 Talk Talks sería suficiente». La popularidad del invento de Mira era tal que se veía por todos lados, desde las manos de los nobles hasta en el bullicio de los mercados, donde se podían ver carruajes repletos de estas maravillosas máquinas. Mira llegó al negocio de la abuela contenta y con confianza. A pesar de su título de condesa, la trataba con familiaridad y la abuela le respondía con el mismo cariño, ofreciéndole la galleta de la fortuna anual. Mira, sintiéndose afortunada, eligió una y la abrió. La predicción era clara: tenés todo lo que quieras este año, cosechas infinitas, un otoño abundante sin fin. Mira festejó, convencida de que le esperaba otro año increíble. Mientras se preparaba para irse, vio un nuevo juego. La abuela le explicó que era un servicio nuevo para divertirse, la bendición o maldición del dios tramposo. Consistía en elegir una nota, donde la mitad eran bendiciones y la otra mitad maldiciones que duraban un año. Mira se intrigó y miró los ejemplos: bendiciones como poder comer snacks hasta tarde sin engordar, o maldiciones como que se te enfríe el agua en la ducha. Le parecieron ridículas, pero le tentó la idea de los snacks, así que decidió probar, y eligió una. Pensó que era una pavada, que no podía ser una bendición o maldición de verdad, pero la abuela la miró con una sonrisa que decía otra cosa. Al salir, encontró a su mayordomo, a quien llamaba abuelo, y le contó emocionada sobre la nota. El abuelo la miró con escepticismo, preguntándole si no le estaba poniendo demasiada fe a eso de la fortuna. Mira se encogió de hombros. «Entiendo tu preocupación, pero no estoy confiando a ciegas», pensó, aunque en el fondo creía que su abuelo se preocupaba demasiado. Con una sonrisa que irradiaba confianza, Mira desplegó la pequeña nota que había sacado en el juego de la abuela. «Intenta ser una persona amigable», leyó. «De ahora en adelante, la última respuesta te pertenece. Nunca debes revelar tu bendición o maldición a nadie de ninguna forma». La expresión de Mira cambió de la sorpresa a una clara confusión. «¿Eh?», se preguntó, con la cabeza inclinada y la notita en la mano. ¿Eso era todo? Intrigada, se volteó hacia su mayordomo. «Abuelo, ¿vos qué pensás que significa esto?». El abuelo, con un bostezo disimulado y una pizca de indiferencia, tomó la nota y la miró. «Solo te está diciendo que seas amable, señorita. ¡Qué linda bendición!». Él le aconsejó que no se preocupara demasiado. «Es solo un juego. Vos misma dijiste que no crees en estas cosas». Mira asintió, pensando que, a fin de cuentas, tenía razón.
Su fortuna para el año ya era buenísima, así que esto no importaba. ¿Podrías tirarlo por mí?, le pidió, y el abuelo aceptó de inmediato. Con la primera tarea del año, la de la fortuna, completada, Mira y su abuelo volvieron a la mansión. El carruaje los dejó frente a la imponente residencia y Mira, sonriendo, pensó que ya era hora de relajarse. Pero la paz duró poco. Apenas se sentó en su escritorio, el abuelo apareció con una noticia. «Tenemos un cliente especial, señorita», le dijo. Mira lo miró con curiosidad. ¿Un cliente más especial que la familia imperial? El abuelo le extendió un sobre sellado. Sí, es una orden de la familia Deira. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. ¿En serio?, exclamó. Se trataba del mismísimo duque Deira, conocido por ser un talentoso mago, nacido en una casa de magos, pero que rara vez salía de su dominio. Si él, un tipo tan recluso, estaba haciendo un pedido tan grande de Talk Talks, significaba que la noticia de su éxito ya había llegado a los rincones más lejanos del imperio. «¿Ya le mandamos uno, verdad?», preguntó Mira, tomando el sobre. El abuelo confirmó que sí, que siempre envían una muestra para que los clientes prueben lo conveniente que es. «Buen trabajo», dijo Mira con una sonrisa pícara. «¿Cuál es su número?». El abuelo le dio la secuencia de 8 ochos. «Lo contacto enseguida», decidió Mira, su mente de negocios ya en marcha. Con su Talk Talk edición limitada de gatos, aunque ya planeaba una versión de perros porque la emperatriz era fan de ellos, Mira revisó la orden. «¡Wow! Pidió tantos», pensó, asumiendo que el duque planeaba darle uno a cada miembro de su familia. Pero algo más le llamó la atención. «La letra en la orden», murmuró. Era como un montón de ladrillos, ordenada pero extraña. Aún así, pensó que el duque parecía una persona decente. Luego notó que el duque había puesto que sus horas disponibles eran todo el tiempo. «¿No está ocupado para nada?», preguntó, extrañada. El abuelo aclaró que sí estaba ocupado. Por eso, había pedido comprensión si tardaba en responder. «Por supuesto, su gracia», respondió Mira. «Es un cliente VIP. No tengo motivos para quejarme». Mira pidió un sándwich para almorzar, y el abuelo, con un gesto de resignación silenciosa, se retiró. Con una sonrisa decidida, Mira empezó a teclear en su Talk Talk, conectándose al número del duque Buric Deira. «Un pedido tan grande el primer día del año», pensó, mientras la pantalla cargaba los mensajes anteriores. Definitivamente, este sería un año de cosechas infinitas. Pero apenas iba a escribir el mensaje, la mente de Mira le jugó una mala pasada. De golpe, se vio a sí misma petrificada, las piernas duras como piedra, imaginando su propia lápida con su nombre. «Aquí yace Mira Exen». «No, pará, todavía no me morí», pensó, como si pudiera rebobinar la situación. Y así, de vuelta a la realidad, se puso a escribir un mensaje formalísimo, presentando a la compañía Exen y explicando todas las bondades del Talk Talk. Mientras, en su propio dominio, el recluso duque Barrick Deira se preparaba para responder. «La persona del otro lado está escribiendo», le avisaba su Talk Talk a Mira. Pasaba 1 minuto, 2, 5, y a los 10 minutos, Mira ya se estaba preguntando si el tipo se había quedado dormido tipeando. Lo que ella no sabía era que el duque, acostumbrado a escribir todo a mano, estaba concentradísimo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para apretar cada tecla de su nuevo dispositivo. «¡Ec!», se le escapó a Mira cuando finalmente cargó el mensaje. No era un mensaje, era una carta formal. El duque le agradecía por la muestra gratis, le pedía disculpas por no usar antes el Talk Talk y le confirmaba un pedido masivo de 350 Talk Talks para sus vasallos. Mira se quedó helada. «¿Quién en su sano juicio manda una carta así por Talk Talk?», pensó, entre sorprendida y algo molesta. Por un segundo dudó si debía responderle con el mismo tono. «Pero no, ni a palos», se dijo a sí misma. «Voy a mantener el estilo Talk Talk, nada de formalidades, que sea simple y que tenga muchos emoticones». Así, con un par de toques, le agradeció el pedido, le ofreció un 20% de descuento por la compra al por mayor y le preguntó cómo prefería que le mandaran la factura. Mientras esperaba la siguiente respuesta, Mira se puso a pensar en el duque Deira. No sabía cómo era, no lo conocía, pero los rumores decían que era un mago que también usaba una espada. Eso sí que era raro, un mago espadachín, ni idea de por qué habría aprendido las dos cosas.
Al rato, el toc-toc sonó de nuevo. La respuesta del duque, esta vez, era mucho menos formal. Le agradecía la rapidez, le decía que pagaría en efectivo y le pedía que el pedido llegara antes de que él viajara a la capital. «Ah, parece que está aprendiendo», pensó Mira, aliviada. Cerró la conversación rápidamente, confirmando los detalles. Cuando se estiró, sintió el cuerpo pesado. Ya había pasado media hora desde que empezó a chatear. Justo en ese momento, su mayordomo, el abuelo, entró con un plato de sándwiches. «Nunca te saltees las comidas, señorita Mira», le dijo. Pero no tengo hambre», se quejó ella. «No hay sobras», insistió el abuelo, poniendo el plato delante de ella. De repente, el toc-toc volvió a vibrar. Era el duque, con un simple «sí, gracias». Mira lo miró sorprendida. No hacía falta que respondiera eso, pensó. «¡Qué duque tan educado!». El abuelo le dio un pequeño empujón. «¿Por qué no le decís algo vos también? Es un cliente importante». Mira resopló, resignada. «Tengo que hacerlo, ya sabés cómo son los nobles». «Tengo que hacerlo, ya sabés cómo son los nobles». Pero el abuelo no le dio mucha opción. Con un suspiro resignado, Mira le mandó un mensaje rápido al duque, deseándole un buen día. Total, ya habían dicho todo lo importante. Pero el duque, sorprendiendo a Mira, le contestó enseguida con un mensaje de agradecimiento y, para colmo, le deseó un buen día de vuelta. Mira se quedó helada. «¿Qué onda con este equipo?», pensó, mientras le devolvía un simple «gracias» con un emoticón. El abuelo la vio y pensó que ya había hecho suficiente. Pero la sorpresa no terminó ahí. El duque le respondió con otro emoticón. Mira no lo podía creer. «¿Cuál es el problema de este duque?», pensó, ya un poco molesta. Hasta usó un emoticón, ya es un pro en esto. El abuelo le dio el visto bueno y se fue. Mira, por fin tranquila, se dispuso a disfrutar de su sándwich. Pero justo cuando iba a darle un mordisco, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, sintió que sus piernas no le respondían. No, no era cansancio, era como si se hubieran vuelto de piedra. Desesperada, gritó pidiendo ayuda. El abuelo llegó corriendo y al ver la situación llamó a los médicos de inmediato. Varios doctores la examinaron, pero ninguno entendía qué pasaba. «Esto no es algo que un doctor pueda arreglar», dijo una de las médicas, una mujer de pelo rojo que parecía la más lúcida. «Esto parece cosa de magia». Mira se desplomó, confirmando: «Es cierto, solo la magia puede explicar esta locura». El abuelo, alarmado, le preguntó si se había cruzado con algún mago malvado. En ese mundo, la magia existía. Los magos eran personas nacidas con poderes, algunos muy fuertes y regulados por el gobierno, pero otros más mediocres andaban por ahí tirando maldiciones por pura diversión o para demostrar su poder. La mayoría de esas maldiciones, claro, no iban más allá de un simple dolor de panza. Mira, para descartar, les mostró su anillo antimagia, que siempre llevaba puesto porque neutralizaba la mayoría de los hechizos. Pero en ese momento al abuelo se le iluminó la cara. «¡Eureka! ¡Es eso, señorita Mira! ¡Debe ser eso!», exclamó señalándola con el dedo. Mira lo miró confundida. «¿Eso? ¿Qué?». El abuelo con la voz exaltada: «La bendición o maldición, esa nota, la que te dio la abuela y que decía, intenta ser una persona amigable. De ahora en adelante, la última respuesta te pertenece. Nunca debes revelar tu bendición o maldición a nadie más, de ninguna forma o manera». Mira se quedó helada, la nota que había descartado sin darle importancia. «¿Pero qué tiene que ver eso?», preguntó, atónita. «¿Estás diciendo que mis piernas están así por esa nota?». El mayordomo, desesperado, le recordó que la regla clave era que la última palabra debía ser suya. Mira, con la poca fe que le quedaba, intentó poner fin a la conversación que estaba teniendo con su mayordomo y los doctores, pero nada. Su estado no cambió ni un centímetro. Frustrada y con las pocas fuerzas que le quedaban, se quejó de su situación. Fue entonces que el mayordomo, con los ojos bien abiertos, le preguntó si no había fallado en tener la última palabra en alguna otra conversación. Y ahí, como un rayo, Mira lo entendió: la conversación con el duque Burick Deira. Él le había mandado el último mensaje.
De repente, un frío recorrió sus brazos, que empezaron a paralizarse, cayendo pesados sobre el escritorio. Mira intentó alcanzarlos, pero era inútil. «¡No! ¡Mis brazos también no!», gritó, con el pánico apoderándose de su voz. El mayordomo, aterrado, le suplicó que se moviera, que no se rindiera. Pero la parálisis no cedía, sus manos se aferraban al dispositivo, temblando, hasta que todo su cuerpo se entumeció por completo. «¡Señorita Mira!», gritaron los demás, mientras ella se desplomaba, inconsciente. En su mente, una pregunta dolorosa resonaba. «¿Así es como voy a morir por no responder un mensaje? ¡Qué vergüenza para mi familia!». Mientras tanto, a la distancia, en su inmenso palacio, el duque Burick Deira se preparaba para un viaje a la capital. Su subordinado, Raven, le aseguraba que el nuevo invento de la condesa Mira Hexen, el Tok Tok, le permitiría estar al tanto de todo lo que pasara en su ducado. El duque, que al principio había sido reacio a la tecnología, sonrió. «Tenés razón», admitió, «esto es más útil de lo que pensaba, ya veo por qué es tan popular». Raven, con una pizca de curiosidad, le preguntó cómo funcionaba, ya que nunca lo había visto en acción. El duque explicó que solo había que tocar la pantalla una vez para encenderlo. Y justo en ese momento, un nuevo mensaje apareció. De golpe, Mira abrió los ojos, despertó sobresaltada mirando el techo que le resultaba tan familiar. Se incorporó con un grito ahogado. «¿Mis piernas?», dijo con incredulidad. Podía moverlas, y sus brazos también. La parálisis había desaparecido. «Estoy normal de nuevo», exclamó apenas creyendo lo que sentía. El mayordomo, que se abalanzó hacia ella llorando de alivio, la abrazó. «Señorita Mira, estás despierta, gracias a Dios», dijo. Mira, con la voz entrecortada, preguntó. «¿No fue una pesadilla, verdad? ¿Fue todo real?». El mayordomo confirmó que sí, que había estado inconsciente por mucho tiempo, hasta la mitad de la noche. Mira aún no podía creerlo. Si no hubiera sentido el dolor y cómo su cuerpo se había puesto rígido, habría pensado que todo había sido un sueño. Recordó las palabras de su abuelo, la nota de la divina y la maldición. «Le mandé una respuesta al duque Deira en el Tok Tok», pensó. La última respuesta, esa que decía, «Intentá ser una persona amigable. De ahora en adelante, la última respuesta te pertenece. Nunca debes revelar tu bendición o maldición a nadie más, de ninguna forma o manera». ¿Era esa la razón? ¿Todo fue por esa nota? Mira le pregunta al mayordomo si se mejoró justo después de contestarle al duque. Él asiente, confirmando que sí, que su cuerpo volvió a la normalidad al toque. A Mira le explota la cabeza. No, pero esto es el colmo del absurdo. No podía creer que la maldición de esa nota estúpida fuera real, pero tampoco decía nada de convertirse en piedra. En ese momento se le vino a la mente la abuela, la del negocio de galletas de la fortuna. «Así que ella es una maga», piensa Mira, indignada, y encima una traicionera, si hasta le había comprado un local nuevo. El mayordomo, preocupado, le dice que si ni el anillo antimagia de Mira pudo protegerla, la abuela debe ser una maga superpoderosa. Imagina un futuro horrible para Mira, condenada a pasar el resto de su vida respondiéndole a la gente como una máquina. Pero Mira lo frena. «No, abuelo, la maldición solo dura un año, solo tengo que aguantar este año». El mayordomo casi se desmaya, gritando que el año recién empieza y que de seguro se va a convertir en una piedra estúpida antes de que termine, dejando a Mira confundida. Ella, tratando de calmarlo, le explica que su trabajo ya implica interactuar con mucha gente y que siempre tiene que ser ella la que dé la última respuesta. Se da cuenta de que la conversación con el duque Deira dejó eso reclaro. Pero de repente una duda la asalta. Espera un toque. ¿Qué fue lo que le respondía al duque Deira? Mientras tanto, en la residencia del duque, el pobre tipo estaba en shock mirando su Tok Tok. El mensaje de Mira Hexen decía «Afu», con un emoji que claramente era un dedo del medio censurado. Su asistente, Raven, se pregunta si la condesa se estaba riendo de él o si lo estaba puteando. El duque Deira, puro e inocente, piensa que quizás fue un error de tipeo y que él debería tener más cuidado para no hacer lo mismo. Raven, aliviado de que el duque no entendiera el insulto, piensa para sí mismo.
La jefa de la compañía Hexen está loca. Debe ser una psicópata total. Tenemos que tener cuidado con ella cuando estemos en la capital. De vuelta con Mira, ella y el mayordomo estaban con la boca abierta. ¿Yo me reí del duque y después lo puteé?, pregunta Mira, y el mayordomo asiente con la cabeza, confirmando lo peor. Ella suda frío, aliviada de que el duque no le haya contestado. ¿Qué excusa le iba a dar? Perdón, ¿el mensaje se mandó mal por problemas técnicos? Imposible, no podía admitir que su producto tenía fallas. Es lo que la gente dice para saludarse. Es una expresión exclusiva de TokTok, jejeje, se autocorrige, sabiendo que ni un perro se tragaría eso. Desesperada, Mira grita, ¡Ak! ¿Debería ser honesta y decirle que está maldita? Él es un mago, seguro entendería. La honestidad es la mejor política, decide. Pero el mayordomo la frena en seco, recordándole la regla clave de la nota. Nunca debes revelar tu bendición o maldición a nadie más, de ninguna forma o manera. «¡Maldita sea! ¡Maldición!», exclama Mira, temblando de rabia. «¿Pero vos qué? ¿Vos sabés de mi maldición?», le reprocha. El mayordomo le explica que él sabe porque estuvo presente cuando ella leyó la nota, pero que eso no significa que ella pueda contárselo al duque. «¿Entonces qué hago?», pregunta Mira, al borde del colapso. Con una furia contenida, Mira jura que en la próxima actualización de TalkTalk iba a agregar una función para borrar mensajes enviados. Y entonces, el mayordomo, el protector de la salud mental de Mira, le tira un salvavidas. «Mira, para serte franco, hay una buena chance de que el duque ni entienda el significado de tu mensaje. Vivió toda su vida encerrado en su dominio y recién este año empezó a usar TalkTalk. Ni se va a inmutar, no te preocupes». Mira lo mira con los ojos llorosos. «Sos un genio, abuelo». Él, orgulloso, responde. «Lo sé». Mira se relaja, sonriendo. «Sí, no debería preocuparme tanto. Y el duque de Ira me pareció una buena persona. Se notaba en sus mensajes de TalkTalk». El mayordomo, con una sonrisa pícara, le pregunta si lo dice solo porque les dio un buen negocio. Mira lo piensa un segundo y admite. También». Los días pasaban y la vida para Mira se había vuelto un embole total. Encerrada en la mansión por culpa de la maldición del dios tramposo, ya no aguantaba más. Se retorcía de aburrimiento. Su fiel mayordomo, el abuelo, le había prohibido salir a buscar a la abuela, la de las galletas de la fortuna, por miedo a que se metiera en alguna conversación y la maldición se le activara de nuevo. Mira se resignaba a manejar su empresa, TalkTalk, desde casa, pero la falta de interacción con el mundo la estaba volviendo loca. Se preguntaba si iba a tener que vivir así, callada, durante todo un año. De repente, el mayordomo irrumpe con la euforia de un nene con juguete nuevo. «¡Jefa! ¡Encontré algo!». Mira con una chispa de esperanza le pregunta qué encontró. El mayordomo, ni lerdo ni perezoso, le dice que se acuerde de la nota que recibió. Tenían que quemarla para levantar la maldición. Mira no lo podía creer, así de fácil. Pregunta dónde está la nota y el mayordomo, con una sonrisa de oreja a oreja y un guiño, le dice: «La tiré, vos me pediste que la tirara en el carraje, ¿te acordás? Así que la tiré». La pobre Mira explota. «¿Cómo que la tiraste? ¿Y por qué lo decís tan contento?». El mayordomo se defiende diciendo que se olvidó dónde la tiró, y la discusión se vuelve un ida y vuelta de «no es mi culpa» y «yo te dije que la tiraras, no que olvidaras dónde la tiraste». La frustración de Mira se siente en el aire. ¿Así iba a ser su vida por el resto del año? Pero, como dice el dicho, siempre hay una esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos con Mira ahora con una capucha que le cubre la cabeza, caminando por un mercado lleno de vida y magia. El aire huele a incienso y la gente ofrece pociones de amor y transparencia por 2 mangos. Había llegado al lugar indicado. Frente a ellos, un edificio que a primera vista parecía medio turbio, pero el mayordomo asegura que es una agencia de información mágica de confianza. «Son bastante copados con el tema de las maldiciones», le explica. «Pero ojo, la persona maldita tiene que venir en persona para un diagnóstico preciso». Mira solo atina a decir: «Ojalá no hayamos venido al cohete».
Entran al lugar, que por dentro era luminoso y cálido. Una recepcionista los recibe y el mayordomo pide una consulta. Pero la mujer les dice que van a tener que esperar. Había un cliente con turno antes que ellos. Un reloj de péndulo en la pared marca el paso lento del tiempo. Mira se impacienta. El turno era a las 2 y ya se les estaba haciendo tarde. Justo en ese momento, la puerta vuelve a sonar y dos figuras elegantes entran al salón. Uno es Raven, a quien ya conocemos, pero el otro, el otro, un hombre rubio, deslumbrante, con una presencia que llenaba el lugar. Mira queda hipnotizada. ¡Wow! ¡Es hermoso! Viste un uniforme de mago, pero lo que más le llama la atención es que también lleva una espada. Algo raro, ¿no? La mayoría de los magos no usan espadas, y esa no parece solo un adorno. Raven se da cuenta de la mirada fija de Mira y la fulmina con los ojos. Mira reacciona, algo avergonzada. ¿Lo estaba mirando mucho? La recepcionista, ajena a la atención, saluda a los recién llegados, que resultan ser el duque Buric Deira y su subordinado. El duque se disculpa por llegar tarde a la capital. La recepcionista, con una sonrisa, les dice que no hay problema, que los hace pasar de una. Y Mira, con la maldición y la espera, solo puede pensar: por el aspecto y la ropa, parece un mago de alto rango. La suerte no estaba de su lado ese día. Su mayordomo, ya cansado de la espera, se empezó a quejar bajito. Mira, intentando calmarlo, se dio cuenta de que el duque la había notado y le estaba preguntando si ellos habían llegado primero. Apenas lo vio sonreír, le entró un flechazo a primera vista y se quedó muda. Este tipo es un ataque a la vista, pensó Mira, totalmente distraída por su cara. El mayordomo tuvo que susurrarle para que reaccione. El duque, con toda la amabilidad del mundo, se disculpó por la tardanza y les ofreció el turno. Mira, todavía media atontada, intentó decir que no, pero después de un empujón discreto del mayordomo, aceptó. No había forma de rechazar tanta generosidad sin parecer una maleducada. Mientras se movían para pasar, el mayordomo le recordó discretamente: «Tu respuesta». Mira casi se agarra la cabeza. La maldición casi se le pasa de nuevo. Con un gesto forzado, se dio vuelta y le agradeció de nuevo al duque por la cortesía. «Aunque parezca una pesada, mi vida es más importante», se dijo a sí misma. El duque, con esa misma sonrisa que la desarmaba, le respondió que no había problema y que esperaba que todo le saliera bien. Y ahí fue cuando Mira entró en pánico. «¿Por qué sigue respondiéndome? ¡No me respondas!», gritaba por dentro. El duque, al verla tan nerviosa, le preguntó: «¿Pasa algo, mi señora?». Y el subalterno del duque, Raven, también se acercó a preguntar si había algún problema. Dos fuentes de interacción. Fue demasiado. La frustración y el miedo a la maldición superaron cualquier filtro de buena educación. Mira, ya al borde, gritó sin pensarlo: «Es que no paran de responderme. Esto me está volviendo loca. Voy a dar la última palabra yo sí o sí. Que nadie más me responda. Que te quede claro». Se hizo un silencio absoluto. Todos se quedaron mudos, sorprendidos por la explosión de Mira. El duque, con una cara de «¿Qué pasó acá?», intentó decir algo, pero Mira lo cortó de raíz. «¡No digas nada!». Jadeando y con la cara roja, siguió: «Ya sé que parezco una demente, pero ¿qué querés que haga? Probá vos ser maldecido y convertirte en piedra». El mayordomo, visiblemente agotado por la situación, se acercó a Mira mientras se agarraba la cabeza. «Ay, qué dolor de cabeza», suspiró. A lo que Mira, todavía con la respiración entrecortada, le respondió: «Contame, yo estoy más avergonzada que vos». Con la vergüenza todavía a flor de piel, Mira y su mayordomo siguieron a la empleada de la agencia. Un toc-toc en una puerta de madera y una voz interna que invitaba a pasar anunciaban el inicio de su consulta. Para su sorpresa, la jefa o broker de información no era otra que una nena. Sí, una nena sentada detrás de un escritorio, mirando un libro. El mayordomo le susurró a Mira que no se sorprendiera, que la broker se había convertido en niña por una maldición. La piba les dijo que ya sabía de qué venían, gracias al mayordomo, y le pidió a Mira que se sacara la capucha y se sentara para revisarla.
La niña le puso la mano en la frente a Mira, que sintió un frío desagradable. Era como si le estuvieran revolviendo el alma por dentro. Al toque, la broker confirmó que era una maldición inteligente, de esas que casi ningún mago puede reconocer. El mayordomo, esperanzado, preguntó si había algo que se pudiera hacer. La niña, buscando entre sus cosas, sacó un libro llamado Todo sobre el tramposo y reveló que ella también había sido víctima de la misma persona. Explicó que este tramposo era un ser poderosísimo, que podía ser un demonio de la destrucción o un hada de la fortuna. Mira, por dentro se dio cuenta, pero si a mí me maldijo la abuela de las galletas, no este tipo. La broker le dijo que no sabía cómo había terminado en la mira del tramposo, pero que esa maldición era súper difícil de romper. Mira le preguntó cuánto duraba, con el corazón en la boca. Y la respuesta fue simple. ¿Un año? ¿Un año?, repitió Mira, sin poder creerlo. La broker se encogió de hombros. Al menos no es tanto. Suerte sobreviviéndola, le tiró sin más. Mira explotó. ¿Cómo que suerte? ¿Qué querés que haga? ¿Que encuentre al tramposo y le pida que me la saque o que lo amenace? La broker, con cara de pocos amigos, le retrucó. Si eso fuera posible, ¿vos crees que yo estaría así? Aceptá tu destino. Yo te puedo ayudar con maldiciones normales, pero no con las del tramposo. Ahora andate y no te olvides de pagar. ¿Pagar? Pero si no hiciste nada, pensó Mira, indignada. La broker le dio el libro sobre el tramposo y le dijo, «Dale, llévate esto». Bueno, aceptó Mira, todavía enojada. La niña trató de verle el lado positivo. «Mírale el lado bueno, es solo una maldición de un año. ¿Quién sabe? Capaz te trae un regalo increíble». «¿Un regalo? Por tu culpa hoy parecí una psicópata», pensó Mira, furiosa, mientras escuchaba los ladridos mentales de unos perritos. Se quejaba a viva voz de lo cara que era la agencia, de lo inútil que había sido todo y de que ahora el duque y Raven iban a pensar que era una demente. El mayordomo, viendo el panorama, le dijo, «Vamos, señorita Mira». Ella asintió, libro en mano. Pero justo cuando se disponían a salir, el duque Burick Deira, que seguía en la sala de espera, vio el libro y lo reconoció al instante. ¿Un libro sobre el tramposo? Mira, al escucharlo, se puso blanca, se le subió la sangre a la cabeza y salió disparada de la agencia. El mayordomo, exhausto, se quedó parado en la puerta con las manos en las rodillas mientras el duque le gritaba a Mira que lo esperara. Pero ya era tarde, Mira había desaparecido. Mira, por su parte, ya estaba en la carroza, con lágrimas en los ojos, preguntándole al mayordomo si de verdad no se iba a convertir en piedra y morir. Él, con la paciencia de siempre, le aseguró que no, que solo tenían que aguantar un año. Pero la mente de Mira estaba en otra cosa. Mirando el libro sobre el tramposo que le había dado la broker, le preguntó al mayordomo si ese mago, el duque, no le había querido hablar al ver el libro. El mayordomo confirmó que sí, que el tipo no era un mago cualquiera y que la había estado mirando con mucha atención. Mira, que ya estaba avergonzada por su arranque en la agencia, intentó justificarse. No tenía otra opción, dale. Y después, con la rabia contenida, se quejó de lo raro que era el duque, de por qué no paraba de contestarle los mensajes. «Es igual al duque Deira, ¿por qué siempre me toca gente tan molesta?», pensó. Fue ahí que se le prendió la lamparita. Se acordó de los mensajes de su cliente más grande, el duque Deira, el que había hecho ese pedido enorme. Recordó el uniforme, la espada. «No, no me digas que ese hombre era el mismísimo duque Deira», gritó Mira en shock, dándose cuenta de la increíble y vergonzosa coincidencia. El mayordomo intentó tranquilizarla. «No te preocupes, ibas con la capucha puesta, no te va a reconocer». Mira pensó que era un buen punto, pero no pudo evitar sentir que era imposible que él se olvidara de una psicópata tan memorable como ella. Su única misión ahora era asegurarse de no volver a cruzarse con él nunca más en la vida. De vuelta en su mansión, mientras la noche caía sobre los techos, Mira se sentó en su escritorio. No había pasado mucho tiempo cuando le llegó un mensaje al Tok Tok.
Era del duque Deira. El pánico se apoderó de ella. Ya se dio cuenta de que soy esa psicópata, pero al leer el mensaje completo, suspiró aliviada. El duque solo le avisaba que había habido un error en el pago y que le enviaría el resto del dinero en unos días. Mira verificó sus registros y sí, el duque tenía razón. Lo que no se esperaba era que el duque terminara el mensaje con un smiley. Mira se quedó pensando qué onda con ese tipo, si estaba usando lo que había aprendido de ella en su anterior charla. Decidida a cerrar el tema, le envió un mensaje agradeciéndole y diciéndole que se tomara su tiempo con el pago. Pero el duque, que parecía un pozo sin fondo de amabilidad, le respondió con un mensaje largo, cortés y por supuesto con otro smiley. Él, desde su casa, pensando que Mira era una persona amigable. Y ahí estaba el problema. Mira le escribió un simple gracias, pero la pantalla volvió a vibrar. Él le había respondido. El horror se reflejó en su cara. ¿Qué le pasa a este tipo?, se preguntó, sabiendo que la maldición se activaba si no tenía la última palabra. Miró al mayordomo, que ya parecía al borde del desmayo de la frustración. «Esto es igual a la última vez que casi me convierto en piedra», le dijo. Mira entendió que estaba atrapada. Si no quería petrificarse, tenía que seguirle el juego. Con desesperación le mandó un mensaje que decía: «¿Podés entender la indirecta y parar de mandarme mensajes ahora, por favor?». Y para no ser demasiado brusca, le agregó un AA. La respuesta del duque fue un simple «Oh». «¡Ah!», gritó Mira, exasperada. Volvió a teclear: «No tenés que responderme más». En su cabeza ya no le importaba si él le respondía o no. Solo le quedaba una duda, mientras sus ojos se llenaban de preocupación. ¿Tendrá él una maldición como la mía o será como la jefa de esa agencia de información? Mira estaba harta. Cada mensaje del duque era un suplicio. Por más que intentaba terminar la conversación, él siempre encontraba una excusa para seguir. «Ya basta», se decía, al borde de la desesperación, viendo cómo el duque le mandaba un «por cierto» tras otro. La única pregunta que le martillaba la cabeza era si iba a tener que estar así toda la noche, esperando que al fin se cansara y se fuera a dormir. Pero de repente, el duque le escribió algo con más sustancia. Le llegó una invitación para una fiesta benéfica de la que él no estaba seguro de poder asistir, y preguntó si podía mandar a alguien en su lugar. Mira que ya conocía las reglas de su propia fiesta. Sabía que no se aceptaban suplentes a menos que fueran familiares directos o la pareja. Era una cuestión de orgullo para los nobles, y el duque, siendo soltero y sin hijos, lo tenía complicado para zafar. Enseguida, su mente de empresaria calculó los beneficios de que un mago recluso y adinerado como el duque Berkrick Deira asistiera a su evento. Sería un boom para la recaudación. Pero la euforia le duró poco. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y si me reconoce? El pánico la invadió al recordar su papelón en la agencia de información. Mientras, intentaba frenar la conversación por todos los medios, hasta mandándole un simple punto para ver si así se cortaba, pero no había caso. El duque seguía escribiendo y, para colmo, le dijo que esperaba tener el honor de conocerla en persona. Era un ciclo sin fin. Y no era un simple espero. Unos días después, Mira vio su nombre en la lista de invitados para la fiesta benéfica. El adicto a las respuestas iba a ir. La idea de encontrarse con él en persona, después de todo lo que había pasado, la llenó de una mezcla de horror y desesperación. El mayordomo, viendo el estado de Mira, le sugirió que se hiciera la enferma y no fuera, para evitar cualquier riesgo o un encuentro incómodo con el duque. Pero Mira fue tajante. La lista de invitados estaba llena de gente importante e influyente. No podía darse el lujo de faltar. Tenía que ir, mostrar la cara, hacer lo suyo y, de ser posible, evitar al duque como a la peste. El mayordomo, resignado, se limitó a asentir y prometer que prepararía todo para que la jornada fuera lo más rápida posible. Así llegó el día de la fiesta benéfica, un evento imponente, lleno de lujo y gente bailando. Mientras la preparaban, una joven maid de pelo plateado le cepillaba el cabello. «Oh, estos snobs engreídos», soltó Mira, con su humor ácido. La maid, de nombre Lily, se rió diciendo que le refrescaba verla así.
Eran más que empleada y empleador, eran amigas desde la infancia, ya que los padres de Mira habían acogido a Lily de un orfanato. Lily, atenta, notó la palidez de Mira. ¿No descansaste lo suficiente?, le preguntó preocupada. No hacía falta que volvieras tan pronto para esto. Pero Mira, fiel a su estilo, solo respondió que estaba bien. La noche sería larga. Lily siempre fue una chica de salud delicada. De chiquita, mis viejos la mandaban a la playa todos los inviernos para que se recuperara. Y desde que ellos no están, yo sigo haciendo lo mismo, porque lo que más quiero es verla bien. Por eso, me sorprendió que el mayordomo la convenciera de volver temprano, solo porque, según él, necesitaba compañía. «Che, no te enfermes, ¿eh?», le dijo Mira, preocupada a su manera. Lily solo le agradeció. La mansión se llenó de movimiento. Para Mira, cada conversación era un riesgo por la maldición, así que decidió interactuar de a una persona por vez. Se la veía agotada, con un suspiro que lo decía todo. «No veo la hora de que esto termine», pensó para sí misma, sintiendo que los guantes le chirriaban de la ansiedad. De repente, el mayordomo se asomó por la puerta. «¡Jefa! ¡Jefa!», gritó, y apareció haciendo unas poses súper raras, como si estuviera bailando o dándole un ataque. Mira se quedó con la boca abierta. «¿Pero qué está diciendo? ¿Me volví loca? ¿Quiere que huya?», se preguntó, completamente desorientada. Y justo en ese momento, como si la noche no pudiera ponerse peor, la entrada principal se abrió y apareció el duque Burick Deira, deslumbrante y sonriente, junto a su subordinado Raven. Para Mira fue como un golpe en el estómago. «Mierda, mierda, mierda», se dijo, el pánico trepándole por el cuerpo. El duque se acercó, cortés, y se presentó. «Hola, soy Burick Deira». Mira, temblando por dentro, apenas pudo responder. «Hola, soy Mira Hexen. Muchas gracias por venir». Su mente era un caos. «Crap, el mago de la otra vez sí era el duque Deira», pensó, mientras su cara sudaba frío. Por un segundo se aferró a la esperanza. «Él no me reconoció, ¿verdad? Tenía la capucha puesta. No debería saber que soy yo, ¿verdad? ¿Verdad?». Pero el duque, con esos ojos celestes, le preguntó: «Es un gusto conocerte. Es nuestra primera vez, ¿no?». Y ahí se le vino el mundo abajo. «¡Me reconoció! ¡Me reconoció!», gritó en su cabeza, mientras una risa nerviosa y desquiciada le salía de la garganta. Quería desaparecer, hacerse uno con la alfombra y huir por la ventana. Fue entonces cuando Raven, el subordinado del duque, dio un paso al frente, con la mirada fija en Mira. «Su gracia», dijo, «ella parece recordarnos también. ¿No deberíamos pedirle una explicación por su comportamiento de aquel día?». Mira entró en un estado de congelamiento total. «¡Espera!», gritó el mayordomo, interponiéndose. «Mi señora tenía sus razones». Raven lo miró con furia. «Ah, así que también nos recuerda. Bien, quiero escuchar esas razones». El mayordomo, a punto de explotar, exclamó: «Sí, Raven, basta. No podés ignorar este asunto así nomás». Mira, avergonzada hasta la médula, solo pudo pensar: «Sí, no te culpo. Debo parecer una completa lunática». Y a Raven le pareció que eso era suficiente para insistir. «Ahora, explica. Vos te reíste de su gracia de la nada y después lo puteaste por Talk Talk. Como si fuera poco, le gritaste que no te respondiera en la calle de los magos. ¿Qué tenés contra él para tratarlo así?». Mira no podía creerlo. «Espera, ¿el duque le mostró mis mensajes a su caballero? Es todo un malentendido», intentó defenderse. El mayordomo, desesperado, dio un paso adelante, listo para revelar todo. «Una vez que escuchen la historia completa, los dos van a entender. La verdad es que mi señora es...». Raven se quedó expectante. «¿Es?». El mayordomo, justo cuando iba a soltar la sopa, se quedó mudo. Intentaba hablar, pero las palabras simplemente no le salían. Era la maldición del dios tramposo, que se activaba si alguien revelaba la verdad de la maldición. Mira lo supo al instante y el pánico se le subió a la cabeza. Tenía que evitar que el mayordomo se hiciera de piedra, y rápido. Con un suspiro de alivio por el susto, Mira se dio vuelta y, como si nada, le dijo a Raven: «En realidad, tengo una historia tan pero tan triste que no la podrías escuchar sin llorar».
Raven, el subordinado del duque, la miró atónito. «¿Cuál historia?», preguntó. Y Mira, con la cara más seria que pudo poner, le respondió sin vueltas. «¿No te acabo de decir que no la podrías escuchar sin llorar? Es un secreto, no andes de chismoso con la vida trágica de los demás». El mayordomo, a su lado, estaba boquiabierto sin entender qué estaba tramando su señora. El ambiente se tensó de golpe. Mira, dándose cuenta de que la había regado feo, se inclinó rápidamente y se disculpó. «De todos modos, lo siento muchísimo, se me fue la cabeza». Raven, sin embargo, no se la creyó ni un poquito. «¿Te disculpas así de la nada? Pero tu mayordomo dijo que si escuchábamos la historia entenderíamos». Mira, sin pestañear, lo corrigió. «Él lo dijo, no yo». La paciencia de Raven se rompió. «Esto ya es el colmo de la imprudencia», gritó. Y en un segundo sacó su espada. «Para defender el honor de la casa Deira, te desafío a un duelo, condesa Exen». Pero antes de que terminara, el duque Buric Deira, con una calma que descolocaba a todos, lo frenó. «Sir Raven, basta». Luego se inclinó levemente hacia Mira y añadió: «Tenés razón, mi señora». Mira parpadeó, confundida. ¿Qué estaba pasando? El duque Boric Deira, con una sonrisa deslumbrante que parecía sacada de un cuento, le dijo: «No tenemos por qué insistirte en que nos cuentes tu historia personal. Confío en que tenés una buena razón para lo que hiciste». Y siguió con un aura de santidad que casi la empalagaba. «Lo entiendo completamente. Todos tenemos historias que no queremos compartir, ¿no?». Mira solo pudo asentir, completamente desorientada. «Sí, sí». «Me impresionó tu valor al hablar con honestidad», continuó el duque, y para rematarla, «parece que fuimos nosotros los que nos pasamos de la raya. ¿Aceptarías nuestras disculpas?». Raven, a su lado, no podía creer lo que oía. «¿Qué?». Mira y él cruzaron miradas, un entendimiento silencioso entre ambos. ¿Qué parte de su declaración fue honesta? El mayordomo, que había recuperado el habla y la compostura, se adelantó, sonriendo de oreja a oreja. «Claro que sí, señor. Estamos muy conmovidos por su generosidad ilimitada. ¿Verdad, mi señora?», soltó con una risita. Mira, que ya estaba pensando en voz alta que el duque era demasiado amable, casi estúpidamente, recibió un pisotón discreto del mayordomo. «¡Ay!», exclamó, volviendo a la realidad. Con una sonrisa forzada, Mira asintió. «Sí, sí, por supuesto. Es muy generoso de tu parte, de verdad. Estoy profundamente agradecida por tu comprensión, su gracia. Por favor, disfruten de la fiesta. Espero que nos honren con su presencia también en la subasta». El duque, con esa sonrisa que ya la tenía harta, le respondió: «Gracias, espero verte de nuevo, mi señora». Y Mira, con la misma cordialidad falsa, le dijo: «Claro que sí, te veré afuera entonces». Intercambiaron más despedidas ridículamente educadas. «Está bien, cuídate. Vos también. La fiesta espera, su gracia. Sí, gracias». Mira solo quería que se fueran. «¿Esto de nuevo?», pensó frustrada. «Ni siquiera puedo decirle que se calle después del susto que me di». El duque Boric Deira seguía siendo un misterio molesto. El duque Buric Deira seguía siendo un misterio molesto. Al rato, Mira, ya fuera de esa situación incómoda, se acercó al mayordomo y, con un suspiro de alivio, le preguntó si había parecido una loca total. Él, con su característico tacto, le dijo que sí. «Qué brutalmente honesto», pensó ella, antes de resignarse y prepararse para volver con los invitados. Mientras tanto, la fiesta seguía su curso. El presentador de la subasta benéfica anunciaba el evento especial, una subasta silenciosa. Los invitados solo debían levantar sus paletas con números sin hablar, una regla que, para sorpresa de Mira, le venía de perlas. «Genial», pensó, «así nadie me habla y no activo la maldición». En un rincón, Raven seguía comiéndose la cabeza, sin entender por qué el duque era tan blando con Mira. «Esa condesa te insultó», le reprochaba en voz baja, pero el duque, con una calma que lo sacaba de quicio, insistía en que ella debía tener una razón de peso para su comportamiento. Raven, hirviendo por dentro, no se aguantó. «¿Y eso le da derecho a gritarte y decir garabatos?». El duque solo le pidió que se calmara.
Raven, aún con la espina clavada, se atrevió a preguntar si el duque estaba siendo tan considerado porque quería cerrar un trato importante con la casa Hexen. Pero el duque, con una sonrisa enigmática y un leve rubor en las mejillas, lo desmintió suavemente. «No, solo me gusta». La subasta avanzaba y a Mira le encantaba el ambiente silencioso, disfrutando de no tener que interactuar con nadie. Cada objeto se vendía por más de lo esperado y como organizadora se sentía satisfecha, aunque todo el dinero fuera donaciones. En medio de su alegría, vio al duque levantarse de repente. «¿A dónde irá?», se preguntó. Raven, igual de despistado, murmuraba a su lado. «¿Por qué no lo sigue su caballero? ¿Será que va al baño?». El duque, con esa formalidad tan suya, le informó a Raven que sí, iba al baño, y le agradeció su ofrecimiento de acompañarlo, declinándolo amablemente. Mira casi se atienta a la risa, pero un discreto carraspeo del mayordomo la hizo volver a la realidad. No era momento de carcajadas. Agradeció su ofrecimiento de acompañarlo, declinándolo amablemente. Mira casi se atienta a la risa, pero un discreto carraspeo del mayordomo la hizo volver a la realidad. No era momento de carcajadas. Mira no podía evitar pensar que el duque Deira era un tipo distinto. La mayoría de los nobles la ninguneaban, la miraban como si su título fuera solo plata. Pero él la trataba como una condesa de verdad, con una educación que la descolocaba. ¿Qué clase de persona era? Era un misterio. Mientras tanto, lejos de la fiesta, el duque le explicaba a Raven por qué le interesaba tanto Mira. «No es por negocios», le dijo, «simplemente me gusta porque siento que somos parecidos». Raven no podía creer lo que oía. «¿Parecidos? Pero si la viste cómo te miraba con ganas de cagarte a piñas. Es una psicópata», le insistía, visiblemente molesto por la indulgencia de su jefe. Pero el duque, imperturbable, solo sonreía. «A veces sos muy duro para juzgar, Raven. La condesa Hexen es una persona sensible de verdad». Raven, ya rendido, suspiró. «Sí, lo que vos digas. Si tanto te gusta, ¿por qué no te casás con ella y listo?». En ese momento algo cambió. El duque frunció el ceño, sintió una mano ominosa y poderosa sacudiendo el ambiente. «Espérame acá, Raven», le dijo, y se levantó para ir a investigar. Lo que encontró lo dejó sorprendido. Lily, la maid de Mira, estaba siendo retenida por un mago que intentaba meterle mana a la fuerza. «¡Soltame!», gritaba la chica, asustada, mientras el tipo insistía en que ella tenía un poder increíble y que él podía ayudarla. El duque intervino de inmediato. «Ya basta», le dijo al mago, con una calma que lo hacía ver aún más amenazante. «Sos un mal educado. ¿Acaso no sabes que hay un protocolo acá?». Se dio cuenta de que el mana de Lily era poderoso pero inestable y que por eso estaba tan delicada de salud. «Si un extraño te agarra y te dice que te va a meter mana, ¿lo seguís? Manda una solicitud oficial a la casa Hexen primero», le reprochó. El mago, indignado, le gritaba que solo quería ayudar porque Lily se veía enferma y que cómo se atrevía a rechazar su ayuda. El duque no dudó. «Detenete o voy a llevar este asunto al tribunal de magos». El mago, sin ceder, seguía insistiendo que solo quería ayudar a Lily. ¿Acaso no veía lo enferma que estaba? Le preguntaba a la propia Lily si estaba de acuerdo con el duque, y le decía que si se volvía maga, ya no sería una simple sirvienta. El duque suspiró, agotado de la discusión. El mago, en un último intento desesperado, se lanzó hacia Lily de nuevo, gritando que solo intentaba ayudar a una pobre civil. Pero antes de que pudiera hacer algo, un fuerte estruendo resonó. De vuelta en el salón de la fiesta, la subasta silenciosa seguía a toda velocidad. Mira observaba, pensando que así de rápido era todo cuando no había parloteo innecesario. Pero su atención se desvió cuando notó que el duque aún no regresaba. De repente, un grito lejano y un golpe sordo sacudieron la mansión. ¿Qué había sido eso? Mientras tanto, cerca de donde estaba Lily, el duque se agarraba la cabeza. La situación era peor de lo que parecía. El mago, a pesar de la advertencia, había vuelto a intentar forzar el mana de Lily, causándole un dolor terrible. Tenía que parar. Si la mana de Lily se descontrolaba por completo, sería desastroso.
El duque vio la sonrisa maliciosa del mago y se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. No había tiempo para más. El mago trató de huir, pero el duque reaccionó, pisando fuerte para bloquearle el paso. Lo primero era Lily. El duque la tomó en brazos, su frágil cuerpo temblaba. Se dio cuenta de que la maid poseía una cantidad de mana increíble, pero bloqueada, y ahora, por culpa del otro mago, totalmente fuera de control. La única solución era la resucitación de mana, un proceso delicado y, por lo que había escuchado, bastante desagradable. Sintió náuseas y mareos mientras intentaba estabilizar la mana de Lily. Su mano temblaba, pero siguió adelante. Finalmente, Lily empezó a respirar con normalidad. El peligro había pasado. El duque se desplomó agotado, justo cuando Mira llegaba corriendo, gritando el nombre de Lily. Mira, al ver al duque desplomado junto a Lily, asumió lo peor. Había atacado a su amiga. Con un grito de furia, se le fue encima al duque, lanzándole una vasija y dejándolo inconsciente. Solo después, cuando abrazó a Lily y la escuchó responder, Mira se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lily estaba bien, y el duque, por más que se viera como un desastre tirado en el piso, la había salvado. Días después, en su mansión, Mira estaba sumida en la desesperación. «Mi vida se terminó», pensaba, mientras el mayordomo intentaba consolarla sin mucho éxito. Fue Lily, ya recuperada, quien le contó la verdad. Un mago desconocido la había atacado, intentando forzarle su mana inestable. El duque, al ver el peligro, intervino y la salvó de una especie de ataque o convulsión que le dio. Mira se sintió fatal, pero también se quejó. ¿Cómo se suponía se iba a saberlo? No soy maga, nunca había escuchado de eso de resucitación de mana ni nada por el estilo. Cualquiera lo hubiera malinterpretado. Su frustración, sin embargo, rápidamente se convirtió en furia dirigida al verdadero culpable. Me enteré que el mago ese se escapó. Te juro que lo voy a encontrar. No sé quién sos, pero te voy a encontrar y te la vas a ver conmigo. El problema era que en su ataque de furia, Mira le había partido un florero en la cabeza al duque. Y aunque por suerte no lo había matado, lo había dejado inconsciente por 2 días. Mira intentó visitarlo, pero la ignoraron por completo. Y después de 2 días, todavía no tenían noticias de si el duque había despertado, lo que la tenía muy preocupada. Mientras Mira se lamentaba del desastre en su oficina, tocaron la puerta. Era Lily, quien, con la voz quebrada, se disculpó, sintiéndose culpable por todo. Pero Mira la interrumpió de inmediato. La abrazó, asegurándole que todo iba a estar bien y que lo único que le importaba era la salud de Lily, no la empresa. «No llores, Lily, estamos bien». Aunque, bueno, la empresa sí que estaba en un problema gordo. Con un intento de sonrisa y un poco de humor negro, Mira explicó que el duque podría demandarlos y dejarlos en la calle, afectando no solo a ella, sino también a sus empleados y al mayordomo. Quizás termine sin techo y pierda la empresa. ¡Ay, mi pobre abuelo y mis empleados! Sabéis lo mucho que la gente ama el chismorreo. A pesar de sus miedos, Mira se esforzó por calmar a Lily, abrazándola y asegurándole que todo iba a estar bien, que el duque era su amigo y entendería. Lily, todavía un poco en shock, solo atinaba a preguntar si de verdad eran amigos. Mira insistía en que sí, que charlaban todo el tiempo, aunque en realidad fueran solo mensajes sin mucho sentido. Pero en medio de todo el drama, apareció una luz de esperanza. Lily reveló que, gracias a la resucitación de maná del duque, su sobrecarga se había solucionado. Ahora podía ser maga. Mira, rapidísima, vio la oportunidad. Le prometió pagarle la academia mágica y que sería la maga privada de la empresa. Cuando Lily se ofreció a acompañarla a ver al duque, Mira, con una sonrisa forzada, le dijo que no, que era mejor ir sola. No quería que Lily pasara otro mal momento. 3 días después, con el corazón latiéndole a 1000, Mira se paró frente a la habitación del duque en su imponente castillo. Adentro, el duque Burrick Teira estaba recostado en la cama con la cabeza vendada.
Mira lo saludó nerviosamente y le entregó una carta. Sus manos temblaban tanto que la carta se le cayó al suelo. Para el duque Deira, soy Mira Hexen, decía la carta, mientras Mira, ya arrodillada, sentía que la vergüenza la carcomía. Hace 3 días, en la fiesta benéfica, te golpeé la cabeza con un jarrón y te herí. Esto no solo te causó un gran daño a vos, sino también a la gente que te rodea. Te ataqué porque pensé que habías lastimado a mi querida amiga y mucama Lily, pero fue todo un malentendido. Gracias a vos, Lily va a poder vivir una vida sana de ahora en adelante. Mis acciones irreflexivas causaron un desastre enorme. Si pierdo mi empresa por esto y no puedo enviar a Lily a la Academia Mágica, te agradezco sinceramente y quiero disculparme. Pagaré tu tratamiento completo, claro, y si hay algo más que pueda hacer para ayudar, estoy más que dispuesta. Si esto no funciona, pensó Mira con la cara descompuesta, voy a tener que empezar a rogar de rodillas. El duque, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Lo primero que dijo fue, «Primero que nada, milady, por favor, levántate». El duque, con una calma que descolocó a Mira, le pidió que se levantara. No solo eso, le ofreció una silla, mostrando una amabilidad tan inesperada que la condesa no pudo evitar pensar lo bueno que sonaba. Ella, nerviosa, se apuró a decir que estaba bien, intentando incorporarse. El duque, con las vendas aún visibles en su cabeza, le explicó que la situación fue una emergencia y que él mismo actuó de forma imprudente. Le dijo que no la culpaba para nada por haber malinterpretado la resucitación de Mana, ya que ella no podía sentirlo. Para Mira, la reacción del duque era completamente desconcertante. ¿Cómo podía ser tan comprensivo después de que ella le hubiera pegado? Se llegó a preguntar si es que todavía no pensaba bien por el golpe en la cabeza. Pero el duque siguió con su inesperada gentileza. Le aseguró que como mago se recuperaba rápido y que no tenía de qué preocuparse. Incluso le preguntó por Lily, su amiga, y afirmó que él hubiera hecho lo mismo en su lugar, que entendía perfectamente su reacción. Mira se sintió peor. Había llegado ahí pensando solo en su propio pellejo, y él, el verdadero afectado, estaba siendo la persona más comprensiva del mundo. Cuando el duque notó que Mira seguía temblando y no se veía bien, la volvió a insistir para que se levantara. Ella, resignada, se puso de pie, pero al hacerlo trastabilló. Él, rápido de reflejos, la agarró de la mano y la detuvo, pidiéndole disculpas por no tener una silla lista. La instó a sentarse a su lado en la cama para evitar que se enfermara. Mira, totalmente abrumada, apenas pudo aceptar, sintiendo la calidez de su mano. Mientras el duque le explicaba que ya había mandado a su gente a buscar al mago que atacó a Lily, quien según él no era un mago común y se estaba escondiendo muy bien, las sirvientas le trajeron un chocolate caliente. Mira, con la bebida en las manos, se dio cuenta de lo absurda de la situación. Él la estaba consolando a ella, cuando era ella la que lo había dejado inconsciente. Se preguntó si los papeles se invirtieran, ella podría ser tan compasiva. Después de todo, Burick Deira era solo un cliente con el que hablaba por una app, pero ahora, viéndolo ahí, su corazón empezó a latir de otra manera. Con las mejillas encendidas, Mira le preguntó si de verdad no había nada que pudiera hacer, ni la menor compensación. El duque, con una sonrisa, le aseguró que no era necesario, que ya estaba casi del todo recuperado. Pero Mira insistió, contándole que le había traído dinero para los gastos médicos y algunos regalos. «Si querés algo más, por favor, no dudes en pedírmelo», le dijo, desesperada por arreglar las cosas. El duque inclinó la cabeza y con una mirada deslumbrante, finalmente le hizo una petición. «Vos causaste un gran revuelo en mi fiesta benéfica, es cierto, pero si sos tan amable de perdonarme y, a cambio, me invitas a tu próxima fiesta benéfica, eso sería más que suficiente». Mira se quedó sin palabras. Qué increíblemente considerado era el duque. Aún conmocionada, le agradeció con una inclinación y se apuró a beber el té que le habían ofrecido. El duque, con una sonrisa amable, le deseó un buen regreso a casa. Ella, todavía avergonzada, pero ahora conmovida hasta las lágrimas, le prometió que lo visitaría de nuevo. Él le dijo que siempre sería bienvenida, y Mira, sintiendo que no podía soportar más la tensión, salió casi corriendo. Afuera la esperaba su mayordomo, quien la vio llegar llorando y se preocupó.
«Señorita Mira, ¿estás bien? ¿Qué pasó con el duque?», le preguntó. Mira, entre sollozos, le aseguró que no había pasado nada malo, que el duque había sido demasiado bueno. «Entonces, ¿por qué llorás, señorita Mira? ¿Y por qué trajiste esta tacita?», insistió el mayordomo, desconcertado. «Porque me da mucha vergüenza», exclamó Mira. Mira le contó que, en su desesperación por su negocio, casi no se había sentido culpable por haberlo atacado. Y a pesar de su propio egoísmo, el duque había sido increíblemente comprensivo y amable. Para Mira no había dudas, el duque Burick Teira no podía ser humano, tenía que ser un ángel. Su mayordomo la miró con cara de pocos amigos mientras ella seguía fantaseando sobre cómo el duque se habría quitado las alas para caminar entre los mortales. Ya en su propia mansión, Mira guardó la tacita en un estante, pensando que la devolvería después. La taza, que había sido testigo de su momento más vergonzoso y a la vez más revelador, ahora era como un pequeño tesoro. Mientras tanto, en el castillo del duque, Raven no podía creer lo que había visto. «¿Por qué la perdonaste tan fácil, su gracia?», le preguntó a Burick Teira, quien estaba sentado en su cama, aún recuperándose. El duque solo preguntó si la condesa Hexen ya se había ido. Raven confirmó que la había visto partir con su mayordomo. «Entiendo, debería haber mandado a alguien para despedirla, pero se me olvidó», dijo el duque con un tono de leve arrepentimiento. Raven, sorprendido por la extraña actitud de su jefe, se enderezó. «¡Su gracia!», exclamó, pero el duque, con un gesto tranquilo, le hizo una seña para que continuara. Algo en el duque había cambiado y Raven lo notaba. Raven, aún desconcertado, no se quedó callado. «Con todo respeto, su gracia, ¿estás seguro de dejarla ir así nomás? Ella te debía más que solo la plata del médico y los regalos. ¿No te parece una locura no pedirle más?». El duque, sin darle mucha importancia, lo interrumpió. «Pero si ya nos mandó la plata y los regalos, ¿qué más quieres?». Cualquiera con 2 dedos de frente se daría cuenta. ¿Y una indemnización? ¿Algo por el mal rato? El duque se encogió de hombros. «Ya tenemos más que suficiente guita». «No es por la plata», exclamó Raven. «Estoy seguro de que la condesa te ofreció de todo como disculpa, y no veo por qué rechazaste». El duque asintió pensativo. «Tenés razón. Si le hubiera pedido la mitad de las ganancias anuales de su empresa, no le quedaba otra que aceptar. Quizás fui un poco tonto al rechazar una compensación a la que tenía derecho. Pero, ¿qué tiene de malo ser un poco tonto de vez en cuando?». En su mente, el duque revivía la imagen de Mira, con la cara de culpa, casi como un pajarito mojado por la lluvia, y no pudo evitar sonreír. Era bastante tierno. «Sí, Raven», dijo, volviendo a la realidad mientras mostraba una carta. «Ya recibí su disculpa y compensación. Me escribió esta carta tan sentida. Asunto cerrado, no hay más que hablar». Raven abrió los ojos como platos. «¿Una carta? Debe ser una obra maestra para que la perdones así de una». «Cuando la veas de nuevo, actúa como si nada hubiera pasado», ordenó el duque con firmeza. «Pero», intentó Raven. «Suficiente, Sir Raven», cortó el duque. «De todas formas, no sufrí heridas graves». Raven, sin poder creer la facilidad con la que su jefe había perdonado a alguien que lo había noqueado, solo pudo agachar la cabeza y asentir. Entendido, su gracia. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, en una mansión bañada por el sol, Mira se despertó de golpe. Aturdida, miró el reloj. 11:30. ¿En serio? ¿Por qué el abuelo no me despertó hasta ahora? Tenía que contactar a la empresa a primera hora y pedir el reporte. Justo en ese momento, se escucharon unos golpes suaves en la puerta. «Señorita Mira, es hora de levantarse», dijo la voz familiar del mayordomo mientras asomaba la cabeza. Sí, ya estoy levantada, abuelo», respondió Mira, aunque seguía medio dormida. Agarró su celular y vio un mensaje de la jefa de ventas. «¿Por qué respondes tan tarde, jefa? ¿Te quedaste dormida, jaja?» Mira respondió. «Sí, estaba muerta de sueño y recién me levanto». El mayordomo, viéndola teclear, le dijo: «Decile que te muestre respeto en público, se comporta como si fuera tu amiga». Mira sonrió levemente. «No te preocupes, ella sabe cómo manejarse».
Luego, con genuina curiosidad, le preguntó: «Che, y a todo esto, ¿por qué no me despertaste antes?». Se había dormido profundamente, más allá de la alarma. El mayordomo, con una sonrisa tierna, le explicó: «Apenas dormiste estos días por la preocupación. No quería molestarte ahora que finalmente estabas descansando bien». Hizo una pausa. «Y no te olvides de responderle el mensaje». «Ah, cierto», dijo Mira, mirando el celular. Después de un segundo, dejó el teléfono. «Listo, volvamos al trabajo. No le voy a responder ahora». Ella tenía prioridades. O eso dijo, porque al rato, sentada en su escritorio y con las manos sobre el teclado de una máquina de escribir, Mira no podía sacarse al duque de la cabeza. ¿Cómo estaría? ¿Se habría recuperado bien después de días inconsciente? ¿Ya se habría sacado esas vendas de la cabeza? El mayordomo, el abuelo, como ella le decía, interrumpió sus pensamientos para preguntarle si iba a almorzar en el comedor. «No, acá nomás», respondió Mira. «Debería contactar al duque Deira». El mayordomo levantó una ceja, extrañado. «¿Por qué, si terminaron bien la última vez?» «Quiero preguntarle si durmió bien y, de paso, cuándo se va a sacar las vendas», contestó ella con una sonrisa que no le llegó a los ojos. La verdad es que le daba un poco de vergüenza contactarlo después de haber llorado a mares delante de él el día anterior. El mayordomo la miró con cara de pocos amigos. «¿Estás segura? ¿Vos vas a ser la primera en contactarlo?» «¿Eh? ¿De qué estás hablando, abuelo?», preguntó Mira, confusa. Pero el mayordomo no se calmó, al contrario, se puso más serio. «Estoy preguntando si de verdad vas a ser vos la que lo va a tirar un lance primero». Mira se quedó helada. ¿Tirar un lance? ¿Qué se había fumado el viejo? Para el mayordomo, sin embargo, el asunto era serio. Para él, que una señorita le mandara un mensaje a un hombre sin que él hubiera iniciado el contacto, tenía implicaciones claras. Era una señal de amor, cortejo, el coraje de dar el primer paso, un montón de cosas románticas que a Mira ni se le pasaban por la cabeza. «No es lo que vos pensás», se apresuró a aclarar Mira, un poco sonrojada. «Solo estoy tratando de ver cómo está. Ayer todavía tenía las vendas puestas». «¿Y eso qué tiene que ver?», le refutó el mayordomo. «¿No te parece raro que una señorita lo esté tirando un lance a primera hora de la tarde?». Mira se puso firme. Él no es así. Seguramente ni sabe lo que significa tirar un lance, así que no tengo que preocuparme de que entienda mal. Solo le voy a preguntar cómo está, no te preocupes». El mayordomo suspiró, claramente no convencido. «Igual no me parece una buena idea». Dando media vuelta, se fue refunfuñando. «Gracias por el aporte, abuelo», le gritó Mira sarcástica. El mayordomo frenó en seco en la puerta. «Para esto te crié, ¿eh?», y con un portazo que no llegó a ser tal, salió de la habitación. Mira lo miró irse, extrañada. ¿Qué le pasa a este? De repente, la puerta volvió a abrirse y el mayordomo asomó la cabeza. Fue el viento. «¿Vas a responderle, señorita?». «Ay, sí, no te preocupes», contestó Mira, todavía un poco aturdida. Mientras el mayordomo se iba de verdad, Mira se preguntó si el viejo se estaba volviendo senil. Y no era para nada lo que él pensaba. Se negó a sí misma con la vehemencia de quien intenta convencerse. «No tengo ningún sentimiento por el duque». Mira estaba con la cabeza a mil, dándole vueltas a cómo escribir el mensaje perfecto. «Hola, duque Deira, ¿qué tal tú?». El mayordomo es un caso. Si Mira está en duda de tirar un lance al duque, ustedes no lo duden y tiren un lance a la suscripción. Comenten abajo qué manhwa quieren ver después y nos vemos en la próxima.